Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, lunes 25 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio, desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la Biblioteca Isla de Rosario de Gómez, aquí en el Congreso del Estado, en esta 62 legislatura, y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted, basados por supuesto, en el artículo 7, 6 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los derechos humanos universales, en el artículo 19, para poder emprender, bueno, desde hace algún tiempo a la fecha, esta búsqueda del conocimiento y la preparación, aunque muchas personas que anteriormente me conocieron como reportero gráfico y como líder de la Asociación de Reporteros Gráficos del Estado de Tabasco, que se formó precisamente para defender la libertad de expresión y que, bueno, ahí prevalece, ¿no? Y ahí es donde la mayoría de los reporteros gráficos o todos los reporteros gráficos del Estado de Tabasco pues están adheridos y hacen sus reuniones, ¿no? Y eso ya quedó como parte de la historia de la defensa de la libertad de expresión aquí en Tabasco, ¿no? Entonces es un logro que nosotros, junto con otros reporteros gráficos, alcanzamos ya hace algunos años, ¿no? Ahora, y después de estar estudiando, por supuesto que nosotros tenemos una observación de lo que sucede en nuestro país, en el estado y en los municipios, en este caso en el estado de Tabasco y en el municipio del centro, que es donde radicamos, donde se encuentra la capital del estado, Villahermosa, Tabasco, y bueno, un estado que cuenta con 17 municipios y que tiene problemas serios de infraestructura, de carreteras, de servicios, o sea, falta de servicios, falta de muchas cosas, ¿no? Que no se han cumplido a la sociedad, no se le ha cumplido a la sociedad tabasqueña. Pero cuando llega en estos momentos un gobierno de izquierda y con una coalición de partidos políticos de la izquierda y que promete un cambio verdadero y que tiene más de 4 años, o bueno, tiene aproximadamente 4 años ejerciendo el gobierno, pues en el ejercicio del gobierno, y bueno, no se ha visto el cambio que se prometió y por supuesto que han enfrentado una serie de problemas, ¿no? Y cuando a nivel nacional nosotros observamos que el presidente de la República se disculpa y pide perdón, o mejor dicho, pide perdón a los mexicanos por los problemas serios de corrupción que fue señalado con lo de la Casa Blanca por Carmen Aristegui y un grupo de periodistas intrépidos, pues, que hicieron un trabajo que dejaron a los mexicanos con pruebas fehacientes de que existen actos de corrupción por parte de las autoridades, ¿no? Y cuando el presidente de la República se pide perdón, por supuesto que se puede ver, y aquí lo mencionamos ya, como una intención de corregir los errores, ¿no? Pero el problema es que los periodistas mismos que denunciaron, pues siguen denunciando que están siendo perseguidos, que están siendo atacados, que están siendo presionados por las autoridades federales y que, bueno, y que por lo pronto no tienen acceso a trabajar en los medios de comunicación masivos que están establecidos a través de la radio y la televisión en el país, ¿no? Y entonces pues tienen que buscar la alternativa que para el caso, para los ciudadanos, dentro de esa protección que tenemos a nuestros derechos, pues los medios digitales, ¿no? Que son los que verdaderamente están dando ahorita la oportunidad a los periodistas de hablar con la verdad y de decirle a la sociedad los problemas serios que existen, ¿no? Y bueno, todo esto ha traído como consecuencia también para mi persona, para quien habla, pues también persecución, ¿no? Y hace un momento estaba yo grabando en la sala de prensa y llegó una periodista muy conocida, ¿no? Y se sintió ofendida porque estaba yo grabando y preferí mejor retirarme de la sala de prensa y venirme para acá. Me estaba reclamando que por qué no tengo yo una cabina que donde yo pueda grabar, ¿no? De que puedo hacerlo en mi casa, puedo hacerlo, ¿no? Y la ventaja que te da el tener el acceso a la tecnología, una computadora o inclusive un teléfono para poder grabar o filmar, no quiere decir que tu trabajo no tenga calidad, no quiere decir que tu trabajo no tenga estudio, no quiere decir que nosotros como personas no tengamos historia. O sea, la historia que nosotros tenemos en el periodismo en Tabasco es una historia de defensa de la libertad de expresión, ¿sí? Y hemos soportado golpes y hemos pasado por un sinnúmero de situaciones
que cuando pasa el tiempo y se dejan de ver esas cosas y se dejan de tomar como una base, una referencia, pues bueno, es fácil decir que el trabajo que hace uno, que ni siquiera periodista es, bueno, esa es la percepción de algunas personas y se respeta, ¿no? Ni siquiera no me voy a mencionar porque no se trata de entrar en una confrontación verbal o hacer o darle mucho espacio a eso, ¿no? Porque en realidad eso es lo que menos me interesa, ¿no? A mí lo que me interesa aquí es estudiar y aprender junto con usted, y eso es lo que ha quedado más que claro todos los días con el trabajo que realizo. Ahora bien, todo lo que nosotros hemos investigado y que humildemente nos hemos acercado como conocimientos, además de que hemos dejado en claro aquí con ustedes, que son nuestros televidentes, lectores y radioescuchas, que lo que buscamos es aprender junto con usted. Nosotros aquí en ningún momento le hemos dicho que somos eruditos en materia. Lo que sí le hemos dicho es que tenemos experiencia, que tenemos una observancia de la vida, de las cosas, de los acontecimientos, y que se vienen registrando ya desde hace muchos años, ¿no? Si nosotros hablamos de los principios de Andrés Manuel López Obrador, nosotros los conocemos, sabemos de esa protesta, de esa marcha, de esos plantones, de cómo fue que sacaron a Neme Castillo, ¿verdad? Y mucho tuvo que ver Andrés Manuel en que Neme Castillo se fuera del gobierno del estado de Tabasco, ¿no? Que dejara el gobierno a media y que llegara en sustitución el senador Gurría Ordóñez, ¿no? Manuel Gurría Ordóñez. Entonces Andrés Manuel provocó ese cambio en el gobierno, y que bueno, y que no terminara su mandato Salvador Neme Castillo, ¿no? Entonces nosotros de ese tiempo venimos registrando la historia de Tabasco. Por algún tiempo nos hemos retirado del estado porque hemos ido pues a conocer otras cosas, a buscar, a tener contacto con otras situaciones en el país, y bueno, nos hemos informado inclusive hasta de la guerra contra la delincuencia, que de una u otra manera hemos tenido una participación. Y si se dice, bueno, pero es que tú todo lo quieres hacer a través de un video, no, yo también lo he hecho a través de correos electrónicos, yo no he dejado de estar publicando, yo no he dejado de estarle informando, de estar intercambiando información con muchos compañeros, ¿sí? Porque se supone que nosotros, que somos personas que nos hemos caracterizado por defender la libertad de expresión, pues a eso tenemos que enfocarnos, ¿no? Y sinceramente, cuando se conoce todo esto y se empieza a defender más aún la libertad de expresión, y se llega a un punto donde encuentras convenios, donde encuentras las cartas de declaraciones de derechos humanos universales, donde encuentras la Carta Democrática Interamericana de la OEA, donde encuentras las leyes, donde encuentras escritos que están claros de cómo se maneja los estados desarrollados del mundo, ¿verdad? Entonces, lógico es que nosotros empezamos a tener una percepción diferente de las cosas, y cuando tenemos una percepción diferente de las cosas, mire, si nosotros vivimos en México y es un país democrático y estamos observando que está en tiranocracia y que los legisladores no actúan correctamente en algunos casos, con honrosas excepciones, y que los funcionarios públicos no cumplen con sus leyes orgánicas que le dan razón de existencia, y que muchas personas que representan en las colonias populares o como delegados o como diversas autoridades que existen, pues no cumplen. Pero además de eso, si observamos que los maestros tienen organizaciones sindicales y que son los que están causando los problemas, y que los funcionarios de los municipios tienen organizaciones sindicales, y que los funcionarios del Estado tienen organizaciones sindicales o asociaciones, y que de esa manera en los tres poderes se están unificando en sindicatos, pues entonces están lastimando de una u otra manera lo que en Europa pues se protege como derechos humanos de los gobernados, y que no se les permite a los empleados de gobierno, sobre todo empleados de gobierno, policías y militares, asociarse, ¿no? Y aquí en México ya tenemos hasta conferencia de secretarios de seguridad pública, tenemos conferencia de procuradores, tenemos la Comisión Nacional de Seguridad Pública. O sea, entonces todo esto trae asociaciones, pero bueno, digamos que la Comisión de Seguridad Pública es para buscar verdaderamente aplicar estrategias en la seguridad pública del país, ¿no? Y hasta ahí podemos decir, bueno, eso podría beneficiar, ¿no? Pero cuando se habla de que existe la conferencia de secretarios de seguridad pública, la conferencia de procuradores, la conferencia, eso está mal. Inclusive hasta la conferencia de gobernadores, o sea, son servidores públicos y no tienen por qué unificarse, o no tienen por qué hacer ese tipo de reuniones, ¿sí? Porque al final de cuentas, si nosotros observamos cuánto tiempo tiene de formación todo esto que le he mencionado, iniciando por la CONAGO, pues no se ha cumplido.
O sea, si nosotros vemos el deterioro del país y de los servicios que se proporcionan y de los problemas sociales serios que se enfrentan y los problemas originados por los propios servidores públicos, que para el caso es el Estado, es el ius imperium, entonces los problemas son serios porque entonces esas asociaciones, organizaciones o sindicatos no sirven para beneficio de nuestra sociedad. Y cuando nosotros decimos que la gran mayoría del presupuesto público se utiliza para pagar personal, entonces estamos diciendo que tenemos menos acceso nosotros a programas sociales, ¿sí? Pero bueno, si ellos no estuvieran asociados, si no estuvieran sindicados o en sindicatos, no hubiera ningún problema. Pero el problema de México radica ahí, ¿no? Y si nosotros observamos cuál ha sido la superación de los países desarrollados del mundo, pues es eso. Entonces cuando aquí, por ejemplo en el estado de Tabasco, José Antonio de la Vega Mitia, líder del Congreso del estado de Tabasco, nos invita a que nosotros aceptemos que nuestras leyes se pongan a nivel de los estados desarrollados del mundo, o sea, como en Europa, pues nosotros debemos de aceptarlo, pero sin pensarlo mucho, ¿no? Porque estamos observando los problemas que existen cuando no se cumplen o no se protegen los derechos de los gobernados y se restringen los derechos de los servidores públicos, ¿verdad? Para poder lograr un buen trabajo en el sistema democrático de nuestro país, ¿verdad? Como nos lo dice el artículo 11, y vale la pena repetirlo, del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades, dice: libertad de reunión y de asociación. Aclara expresamente que la libertad de asociación incluye la libertad de sindicación. Establece restricciones, particularmente a militares, policías y empleados públicos. Con esto, nos queda más que claro que eso es el freno de nuestra democracia y que estamos en una tiranocracia, ¿sí? El nivel más bajo de la democracia en el mundo. Entonces, cuando eso ya lo tenemos observado es porque hemos estudiado. Entonces, nosotros no somos personas que, de hecho, mire, que tengamos una mala intención, no somos personas que tengamos mala intención, ¿no? Que queremos aprender junto con ustedes, sí, ¿no? Y que todos los días nos preocupamos por conocer más también. Pero cuando nosotros formamos la Asociación de Reporteros Gráficos del Estado de Tabasco, la ARGET, nosotros nos propusimos entre los compañeros que nos reunimos, y puedo mencionar algunos nombres como Marco Bedoya, Javier Hernández, y muchos otros más, ¿no? Y que me disculpen aquellos que no lo estoy mencionando, ¿no? Pero nos propusimos a llegar a ser todos buenos comunicadores, a buscar la forma de acercarnos a cursos de redacción, a cursos de video, de fotografías, y poder estar más al día de la noticia, ¿no? y de estudiar. Entonces, aquellos que nos dimos la oportunidad de podernos acercar y de seguir buscando ese aprendizaje constante diariamente, como aquí lo hemos manifestado ante usted todos los días, que buscamos aprender cada día más, pues hemos logrado tener un lugar dentro de los comunicadores en el estado de Tabasco y en el país inclusive, ¿no? Muchos ya han pasado han sido escogidos para poder participar en algunos diarios, han sido escogidos inclusive en algunos casos por el gobierno para trabajar en cuanto a la imagen, en cuanto a la fotografía, porque al final de cuentas el reportero gráfico que se dedica a ejercer la libertad de expresión, pues da a conocer un trabajo que por supuesto llama la atención de las personas que necesitan una promoción de imagen y pues los atrae para hacer su trabajo, pero al final de cuentas siguen siendo reporteros gráficos. Por supuesto que en ese momento están fuera de la libertad de expresión, ¿verdad? Y bueno, están ejerciendo la libertad de expresión, pero de una forma oficial, ¿sí? Entonces, además es un trabajo respetable, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros emprendimos esta asociación, fue precisamente para eso, para salir adelante, para no quedarnos atrasados, para buscar lugares entre los reporteros que se dedican mucho más a escribir que a tomar fotografías y videos, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos con esos planes desde hace muchos años, desde los años 90, desde mediados de la década de los 90. Entonces, a estas alturas, o de la segunda parte de la década de los 90, a estas alturas, ¿cuántos años tiene? Entonces, por supuesto que hay una experiencia, hay un conocimiento y hay un estudio que estamos manifestando diariamente. O sea, ¿dónde ha escuchado usted de este convenio, del artículo número 11 del convenio europeo, ¿verdad? Que es el que, cuando se observa o se analiza la ley, es la base sólida del desarrollo de los países de Europa, de la Unión Europea. Entonces, eso es un estudio profundo y es algo que usted necesita saber
Porque usted puede decir, bueno, ¿cómo es posible que otros países desarrollan y que nosotros no? Bueno, porque nuestros derechos humanos no se defienden de la misma forma que se defienden en Europa, ¿verdad? O sea, en Europa no le van a violentar a usted sus derechos, pero como aquí nos falta conocer más sobre derechos humanos y se lo hemos señalado, vaya, en diversas ocasiones aquí se lo hemos dicho que esa es nuestra intención, y hay veces nos vemos más como defensores de derechos humanos que como comunicadores, pero más sin embargo sirve para estar comunicados. Este soliloquio que yo hago, lo hago con mucho gusto y lo hago apegado a la ley. Puede haber personas a las que no les guste o que se sientan afectadas en sus derechos, ¿sí? Pero bueno, nada más tienen que manifestarlo. Pero cuando se habla de que es que tú solamente eres fotógrafo y que tú, oiga, pues o sea, quiere decir que nosotros como mexicanos hasta el derecho de superarnos tenemos prohibido desde la óptica de personas que son periodistas y que no alcanzan pues a interpretar la ley, digamos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos enfrentando aquí en Tabasco, además de todos los problemas serios por los señalamientos que hacemos aquí, ¿no? Y digo, si nosotros hablamos de las cosas tan serias y le hablamos de esto, mire, hablando un poco de Oaxaca, ¿verdad? Lugar que por supuesto en algunas zonas conozco, ¿no? Y que he tenido la oportunidad de viajar de Sayula a Tehuantepec, a Salina Cruz, a Juchitán, o sea, todos esos lugares los conozco, ¿no? Entonces, cuando a mí me ha tocado viajar de madrugada, por ejemplo, nosotros vemos que de las comunidades salen personas a parar los camiones para poder subir sus productos y llevarlos a vender. Sí, lo mismo es cuando viene uno de regreso en las madrugadas, estoy hablando de 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿verdad? Las personas del istmo de Tehuantepec se ponen a la orilla de la carretera a parar a los camiones para que cuando el camión llegue y se pare, inmediatamente empiecen a subir sus productos en la parte de abajo del camión. Y mucha gente lleva cajas, lleva se le dice totopos o totoposte, depende de en qué zona esté hablando, porque por ejemplo en Veracruz se le conoce como totoposte, en lo que es Oaxaca se le conoce como totopos, y bueno, llevan crema, queso, camarones secos, hueva de lisa, pescado seco, o sea, y frutas de la región. Entonces cuando nosotros hablamos de este bloqueo que hizo la CENTE, trabajadores del Estado, porque se paga con nuestros impuestos, y vemos todo ese freno que pudo provocar a toda esa gente que transporta esos productos, ¿verdad? Tal vez no de esa zona, pero de la zona donde se dio el conflicto, de la zona donde se tapó las carreteras, de la zona donde se afectó el desarrollo económico. O sea, nosotros vemos el daño serio que se le causó a toda esa gente que vive en las comunidades, digamos, en pobreza extrema, pero todavía buscando la forma de poder mantenerse económicamente y perjudicados por los propios trabajadores del Estado cuando realizan ese tipo de bloqueos. Entonces, esta plática, esta información que le estoy dando es para defender el derecho de los gobernados. Y eso es lo que hace el artículo 11 del Convenio Europeo, que defiende el derecho de los gobernados, ¿verdad? Y lo antepone ante el derecho de los servidores públicos. O sea, si nosotros como gobernados se nos dice, no, que hay que amarrarse el cinturón, y hay que amarrarse el cinturón, y hay que amarrarse el cinturón, y nos pasamos amarrándonos el cinturón, pues, varias décadas, ¿sí? Bueno, es momento de que los funcionarios públicos empiecen a amarrarse el cinturón, ¿verdad? Porque la sociedad en general es la que ha sufrido la falta de empleo, ¿sí? Y la falta de desarrollo económico, y se enfrenta a problemas serios económicos con su familia, que no puede mandar a sus hijos ni a la escuela, no tienen ni para darle lo del pasaje a los niños para que vayan a la escuela, para surtirlos de ropa, para comprarle sus zapatos, ¿sí? O sea, además de que tienen problemas para acceder a la salud, para acceder a la alimentación, ¿verdad? Tienen todos estos problemas. Entonces, ¿cuándo vamos a desarrollar? Una de las primeras preocupaciones que tienen los países desarrollados es la educación, el conocimiento, la cultura, ¿verdad? Y si nosotros no hacemos eso, pues estamos equivocados. Y yo pude haber sido un reportero gráfico tal vez medio bueno o buen trabajador, digamos, o cumplí con mi trabajo, ¿no? Pero en estos momentos nosotros estamos ejerciendo la libertad de expresión, ¿verdad? Porque estamos estudiando y estamos adquiriendo más conocimiento junto con usted. Entonces, para que vea que las experiencias son buenas, y ya cuando se estudia, ¿verdad?, se comprende más la situación del país.
si esto le sirve a usted para tener una óptica diferente. Entonces usted inicia o entra a esa etapa de desarrollo a la que tenemos que llegar todos los habitantes de un país democrático, porque la democracia de eso se trata. Y mire, en el artículo 26 de la Carta Magna nos dice, el Estado organizará un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. El artículo 26 de la Carta Magna. Y si nosotros revisamos el artículo 11 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, pues nos damos cuenta que ese es el problema de nuestro país, que por eso no alcanzamos nuestro desarrollo, por eso no nos vemos con solidez, ni dinamismo, ni competitividad, ni permanencia y equidad al crecimiento de la economía. ¿Sí? Y lamentablemente los mismos trabajadores del Estado son los que están provocando el freno al desarrollo económico al que está obligado el gobierno federal y de los estados y de los municipios. Entonces, no se alcanza porque los derechos humanos de los gobernados no se respetan como se respeta en Europa. Entonces, esa puede ser la diferencia, o esa es la diferencia, ¿sí? Pero la diferencia existe porque nosotros no conocemos los derechos humanos. Y cuando surge alguien aquí y les habla de ese convenio, y le habla del artículo 11, y le habla de la base del desarrollo de Europa y de la permanencia, y que se han visto como países poderosos económicamente, bueno, pues nos damos cuenta cuál es la problemática. Y luego si hay gente que se inconforma todavía por eso, no, o sea, eso yo la verdad, mejor ignorarlo, ¿no? Pero sí es digno de comentarlo, porque mire cómo estamos, y lo que aquí estamos diciéndole son cosas muy serias que le van a beneficiar como ciudadano, porque le estamos dando una observancia que tiene que tener un ciudadano habitante de un país democrático. Eso es todo, ¿verdad? Pero más sin embargo, aquí en el segundo párrafo de este inciso A del artículo 26 nos dice que los fines del proyecto nacional contenido en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática, deliberada, mediante los mecanismos de participación que establezca la ley. Recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetará obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Pero, insisto, ¿cómo vamos a desarrollar económicamente si el freno de las zonas más afectadas del país, de las zonas que están consideradas como en pobreza extrema en algunos casos, pues están frenando el desarrollo económico de esa gente con las protestas que hizo el CENTE en Oaxaca? Y es uno de los estados donde más problemas hay y donde existe mayor número de indígenas. Entonces están dañando los lugares donde tenemos nuestras raíces como mexicanos, están dañando los lugares de donde surgen aquellos defensores de los derechos como Benito Pablo Juárez García, ¿verdad? Con su frase multicelebrada, ¿verdad? Que entre los hombres y entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, en este caso no están promoviendo la paz porque no están respetando el derecho ajeno que tiene los gobernados de poder hacer sus negocios y poder entonces sí impulsar la economía de la nación. Sí, pero lejos de eso, los mismos servidores públicos, es a lo que me refiero y nos tiene que quedar muy claro eso, son los que están frenando el desarrollo. Entonces ese es el problema serio que enfrentamos en nuestro país y se tiene que acabar con eso. Y para eso tienen que modificar la ley, y ahí es donde debemos de aceptar cuando nos dicen que debemos de poner nuestras leyes a nivel de los países desarrollados. Eso es lo que debemos de poner. Los derechos humanos debe de estar ahí claro, especificado aquí en la ley desde los primeros artículos, ¿verdad? Que esa sindicación de los servidores públicos, de policías y militares en México debe quedar prohibida u abolida, porque existe y son los que están causando los problemas con esos bloqueos inconformes por una reforma que nosotros como gobernados, ¿qué culpa tenemos que se nos dañen nuestros derechos? ¿Verdad? Porque la reclamación es entre ellos. O sea, los mismos servidores públicos están reclamando, servidores públicos a los cuales nosotros, con nuestros impuestos, sostenemos. Entonces, eso no puede ser en un Estado democrático que busque el desarrollo y sobre todo el desarrollo económico. Cuando se afecta, las zonas más afectadas del país se están afectando. Entonces está haciendo daño a nuestros indígenas, a la gente autóctona de nuestro país.
y eso no lo debemos de permitir nosotros como mexicanos bien paridos, ¿sí? O sea, porque es algo serio, pero cuando surge alguien que se lo platica así, pues en esos pensamientos que ya le comenté, que van contrario a lo que uno hace y que uno lo hace de muy buena fe, ¿no? Pero bueno, nos dice más que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con el gobierno de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptación necesaria de las políticas nacionales para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales. Pero imagínense que el desarrollo industrial pues fue uno de los que se frenó en estos tiempos de las protestas del CENTE, de los maestros, ¿sí? Y se hablaba de que se estaban perdiendo millones de pesos diariamente porque estaba frenada la carga para los navíos que tienen que salir de los puertos de Oaxaca. Entonces, estamos defendiendo el derecho de todos, es un derecho humano. Revise usted el artículo número 11 del convenio europeo. Y bueno, cuando nosotros estudiamos esto, por supuesto que antes tuvimos que revisar otros artículos y tuvimos que hacer comparaciones. O sea, es todo un estudio el que se le presenta a usted y que todavía pues existen personas que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y que bueno, estamos defendiendo el derecho de todos. Para el caso, hasta el mismo derecho de las personas inconformes los estamos defendiendo, ¿verdad? Porque si nosotros buscamos que esas leyes dejen de existir, ¿verdad? Que se deroguen esas leyes, que no existan, ¿verdad? Y que se modifique en beneficio de los gobernados, pues estamos defendiendo el derecho de todos. Pero se tiene que ver así las cosas, ¿no? Habrá quien esté, insisto, inconforme y nosotros tenemos que aceptarlo, porque hay que aceptar la diversidad de ideas. No quiere decir que tengan la razón, porque desde mi punto de vista están equivocados cuando estamos viendo la situación que vivimos. Y luego, mire, si observamos nosotros Chiapas y los problemas originados, ¿verdad? Ya nos damos cuenta que hay, ya asesinaron a un presidente y a un síndico de San Juan Chamula. Entonces, o sea, ya la gente está enardecida. Sí, ahora no se trata de echarle más leña al fuego, porque nosotros aquí hemos invitado a que de forma pacífica resolvamos la situación y lo podemos resolver conociendo los derechos humanos internacionales. El convenio europeo, ¿verdad?, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿verdad?, porque de esa manera nosotros nos acercamos a esos conocimientos y podemos hacer comparaciones y cuál es el freno que enfrentamos en nuestro desarrollo económico cuando la ley aquí es clara y le está diciendo al gobierno: ustedes tienen que desarrollar económicamente su país democrático. Bueno, pero si vemos que en Europa sí están desarrollando y en México desde hace muchos años no hemos alcanzado ese desarrollo y vamos de crisis en crisis, de inflación en inflación y no logramos deflación, hay un problema. Bueno, y cuando nosotros revisamos este artículo del convenio europeo, el artículo 11, nos damos cuenta cuál es el problema. Pero para esto, por supuesto, insisto, tuvimos que revisar todo el convenio y llegar a este punto, ¿verdad? Y luego tener una observancia de lo que pasa, de lo que aquí nos están proponiendo las autoridades de poner a nivel, ¿verdad?, de los países desarrollados nuestras leyes. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de tomar la palabra, ¿sí? Y que, bueno, se modifiquen, ¿verdad?, el respeto a los derechos humanos de los gobernados y que se evite que se dañe a terceros de la forma en que lo están dañando, en este caso los maestros, ¿no? Digo, porque aquí ha habido protestas, marchas, plantones de diversos, provocados desde Andrés Manuel para acá, ¿verdad? Porque, insisto, si logró sacar a Neme Castillo con las protestas que hizo, pues aquí se hizo grande la industria de reclamación. Y luego, si dentro del tiempo que él andaba reclamando, aquí se impulsa la industria de reclamación y se van al Senado y se desnudan trabajadores del servicio público, sí, y apenas empezaba Andrés Manuel con sus movimientos, bueno, pues nos damos cuenta cuál es el problema serio que existe en Tabasco, ¿no? Y es el haberle dado pues tanto auge a Andrés Manuel, ¿no?, o tanto espacio a Andrés Manuel. Porque, digo, si ahí sigue todavía en política, y si usted revisa todos los estados de la República, le puedo asegurar que Tabasco, si no es el único, es el estado que mayor número
de sindicatos de servidores públicos tiene. Ya tiene sindicato hasta de trabajadores de confianza. Entonces, son los problemas serios que enfrentamos en Tabasco y así no vamos a desarrollar jamás. Eso se tiene que abolir y nos tenemos que poner a ese nivel de los países europeos que nos invita el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Entonces, nosotros aquí no estamos diciéndole cosas que no sean ciertas, ¿sí? Y tenemos una observancia que tal vez otro no la tenga, ¿verdad? Pero bueno, ya después de habernos escuchado aquí y de leer un poco la ley y de estudiarla a profundidad y de hacer comparaciones, de consultar eruditos en materia de derecho, oiga, pues por supuesto que llegamos a estas conclusiones. Y luego, si nosotros dijéramos, bueno, es que Carlos León pues está diciendo mentiras porque la verdad que desarrollo económico sí hay, no hay. Y en estos momentos que se está declarando Tabasco dentro de esas zonas especiales económicas del país, oiga, pues es más preocupante todavía, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, aquí en el Congreso del Estado hay 3 sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores. Imagínense, 3 sindicatos. Y si vamos a los maestros, ¿cuántos existen? ¿Sí? Y todos los burócratas tienen sindicatos. En Europa eso no se permite. ¿Por qué? Porque eso es un freno al desarrollo. Entonces, si han alcanzado desarrollo, es por eso, porque a la mera hora aquí pueden llegar a acuerdos, ¿sí? O en el Estado se llega a acuerdos, o en la Federación se llega a acuerdos, ¿verdad? Y bueno, y se perjudica a la masa y se perjudica el desarrollo social, el desarrollo económico. Y luego, lo más lamentable es que se perjudica a gente de zona que verdaderamente necesita ese desarrollo, ¿sí? Cualquier persona que viaje hacia Oaxaca se va a dar cuenta de las necesidades que existen en Oaxaca, ¿sí? Y que todavía ahí se esté frenando, primeramente la educación, porque han estado frenados por mucho tiempo, y desde el sexenio de Vicente Fox, ¿verdad? Y pasando por el de Calderón y el actual, pues ha tenido problemas para dar clases, para abrir las escuelas, y la gente se ha opuesto y ha habido confrontación entre maestros con policías, o sea, ha habido problemas serios, ¿sí? Entonces, pero cuando nosotros vemos que el problema es originado del propio Estado, o sea, con el propio dinero que nosotros generamos, ¿verdad? Estamos pagando a gente que está protestando y que está afectando nuestros derechos. Eso es lo que no se vale en un Estado democrático. Pero entonces, para que sea una verdadera democracia la que se vive en nuestro país, tenemos que solicitar en estos momentos, ¿verdad?, que estamos en tiranocracia y que se observa que es una tiranocracia cuando se conoce un poco de derecho, ¿verdad? Bueno, que las leyes se pongan a nivel de respeto a los derechos humanos y de los gobernados como están en Europa. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.